Universidad Nacional Evangélica, la excelencia académica al alcance de todos. Un placer para mí compartir con todos ustedes. Muy motivado por todo lo que ha estado transcurriendo. Muy animado. Don Leonardo, felicitaciones. Un placer, un orgullo para mí compartir escenarios con ustedes, expositores que han estado desde anoche, dirigiéndose a todo el público. Yo por lo pronto voy a orientar el contenido a algo un poco más pasional. Hemos estado hablando de finanzas, hemos estado hablando del manejo de las empresas desde una perspectiva micro y macroeconómica, pero sobre todo macroeconómica. Pues yo voy a estar hablándole un poco a ustedes de esas personas que están al lado, de esas personas que están detrás y de esas personas que van delante. Vamos a hablar de ustedes, el capital humano que conforma las organizaciones hoy y las organizaciones por venir. Estoy complacido en diferentes dimensiones. Comparto con la universidad esta iniciativa y me causa orgullo este primer Congreso Internacional. En lo pronto, desearle a todos ustedes que puedan salir enriquecidos con cada una de las ponencias que estaremos compartiendo en las que van y las que restan. Hablar de gerencia de persona en organizaciones de éxitos nos hace pensar si realmente todas las organizaciones tienen misión de éxito, si realmente todas las organizaciones tienen vocación de éxito. Uno pudiera de pronto entender que sí, porque todo empresario, desde el momento en que concibe la idea, se sueña siendo el líder en el sector al cual se va a dedicar. Sin embargo, voy a diferir un poco de esa apreciación inmediata. Es común en las economías emergentes que muchas personas inician un proyecto con una finalidad menos trascendente, que es sobrevivir. Sobrevivir. Hay muchas personas que inician un proyecto con la finalidad de completar el salario que cubra el déficit de la canasta familiar. Y así surgen muchísimos microempresarios. Hay personas que durante el día están comprometidos desarrollando una jornada laboral para una mediana o gran empresa, pero complementan el déficit salarial con un pequeño proyecto, ya sea vendiendo helado, ya sea vendiendo frutas, ya sea inventándose algo con la familia y en horario extra lo van vendiendo. Y ahí hay un pequeño empresario. Que esa institución, que esa organización tenga visión de líder, tenga visión de éxito. Bueno, todo va a depender cómo usted mida el éxito. Si esa persona logra cubrir ese déficit familiar, permítame decirle que tiene un proyecto exitoso. Porque esa fue su visión, esa fue su finalidad, esa fue su intención. Si logra mejorar la calidad de vida y la condición de vida, pues tiene un proyecto exitoso. Ahora, quizás no sea esa la intención de todos, quedarnos simplemente con cubrir un déficit familiar, el presupuesto familiar. Hay empresas que sí surgen con la intención de adueñarse de un segmento de mercado, como se dijo aquí anoche. Yo les voy a invitar a que hablemos de esas organizaciones, no de los microproyectos que de pronto solo persiguen un fin muy efímero, muy inmediato. Hablemos de inmediato de lo que pudieran ser organizaciones exitosas. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿Con quién cuentan para hacerlo? Y de esa manera me permitiría compartir con ustedes algunas experiencias que nos permitan visualizar los aportes de los recursos humanos en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de competitividad, en ese proceso de desarrollo, en ese camino hacia el éxito de las organizaciones. No voy a teorizar sobre qué es una organización. Ya lo hemos dicho y anoche lo escuchamos también. Solo quiero resaltar dos elementos. La finalidad con que surgen
fines económicos, y para lograrlo se enfocan en prestar un servicio, realizar una labor específica que tenga dentro de esta la garantía, primero, comercializar necesidades, responder con esto a sus clientes, y la parte que me interesa es atender y mirar hacia adentro las necesidades de su capital humano, ese cliente interno. De manera que todo lo que hemos visto hasta ahora enfocado en los negocios, muy bien, felicitaciones a todas las empresas que logran ser exitosas en eso. Ahora veamos cómo las empresas logran ser exitosas con el uso adecuado del capital humano con que cuentan. Me voy a enfocar en eso, por ende, renuncio a lo que sea estadísticas, números, valores. Si alguna pregunta luego surge, me voy a auxiliar de todos los estadistas y los financieros que están aquí y nosotros hablemos de la parte humana. Recientemente conocemos la publicación de la Ley 187/17, en la que se hace una reclasificación de las empresas. Vemos empresas micro consideradas aquellas que tienen desde 1 hasta 10 empleados y una venta bruta anual no más de 8 millones de pesos. Una pequeña empresa con colaboradores de 11 a 50 y una venta no mayor de 54 millones de pesos. Vemos empresas medianas de 51 a 150 empleados y una venta no más de 202 millones de pesos. ¿Qué sucede si alguna empresa vende menos de 8 millones pero tiene 11 empleados? Deja de ser considerada micro y es considerada una pequeña empresa. Entonces cada una se va al renglón siguiente si en alguna de estas variables, cantidad de empleados o venta, supera o se pasa al renglón siguiente. De esa manera nosotros podemos visualizar un conjunto de empresas alrededor nuestro y de pronto pudiéramos ubicar la nuestra. Y me avisa si alguna se sale de estos 3 renglones. Me permito, levanten la mano todos los que elaboran, son propietarios, pertenecen de alguna manera, están vinculados de alguna manera a las microempresas. Aquí en el salón, por favor. Microempresas. Bien. Vamos a ver pequeñas empresas. ¿Quiénes están vinculados con las pequeñas empresas? Hay menos de la pequeña y más de la micro. Medianas empresas. ¿Ok? Eso quiere decir que la población mayoritariamente está relacionada con las empresas grandes. Porque la mayoría no ha movido la mano. Empresas grandes, vamos a ver. No. Se cae la hipótesis. Se cae la hipótesis. Se cae la hipótesis. Pudiéramos entender que hay una gran cantidad de jóvenes preparándose, pero que todavía no son parte del mercado de trabajo. O están cesantes, ¿verdad? Con interés de ingresar a este. ¿Es esa la realidad? Levanten la mano los desempleados con aspiraciones a entrar al mercado laboral o con hacerse empresarios, microempresarios, grandes empresarios. Hay otra parte que así lo está. Por lo pronto todavía aparece en incógnita un segmento importante de la población de este cuadro. ¿Qué vamos a visualizar? ¿Cuál es el proceso común en las empresas? ¿Cuál es el proceso común en las empresas? Nosotros en el área de administración, la mayoría de los que han estado aquí, han visualizado de diferentes maneras, sea teórica o práctica, cómo opera, cómo se interrelacionan los subsistemas de una empresa. Brevemente decirles lo siguiente, para que empecemos a ir conectándonos con las organizaciones de éxito. No existe una fórmula mágica
que nos ayude a determinar y a garantizar el éxito de una organización. Sí existen experiencias, vivencias, que hoy día son recogidas como buenas prácticas. Sin embargo, al manejar las buenas prácticas tenemos que ser un poquito conscientes de que hay circunstancias en las organizaciones que difieren una cultura de otra y por ende tenemos que asumir comportamientos sumamente flexibles para poder lograr una relación de éxito. Lo que sí es necesario es tener una estructura funcional. ¿Y qué es una estructura funcional? Cada modelo de empresa puede desarrollarlo aun cuando tenga diferencia de otra. Vamos a compartir entonces un modelo que ha sido considerado exitoso y que nosotros lo recomendamos. El sistema de gestión basado en calidad. Lo recoge muy bien las normas internacionales ISO. Un sistema de gestión de calidad está enfocado en un alineamiento correcto de sus procesos, debidamente documentados, estandarizados, enfocados desde una perspectiva de mejora continua. ¿Quiénes están detrás de estos procesos? Pues obviamente, nada más y nada menos que el héroe de la tarde. El capital humano, la persona, el individuo. Nosotros bien pudiéramos darle una relevancia sin igual a los procesos. La inversión en dinero o el capital económico, la tecnología, la maquinaria, todo lo que tenga que ver con recursos. Pero pecaría yo si no me sumo a todo lo que ya ustedes conocen, de que realmente el más valioso en la organización es el individuo, la persona. Eso es lo más valioso que pueda tener una organización. Y todo lo que podamos hacer en mejora de los procesos tiene que estar alineado y todas las estrategias tienen que estar hechas y elaboradas en función del capital humano con que cuenta la organización. De lo contrario, las estrategias pueden ser muy bien estructuradas, pero dejan de ser funcionales. ¿Dónde empieza entonces el sistema de gestión y cómo vincula todos los procesos de la organización? Punto de partida, el cliente. Punto de partida de una organización es ¿qué quiere el cliente? ¿Hacia dónde estoy dirigido? ¿Cuál es la necesidad? Pero ¿cuál de quién? En virtud de eso, ¿qué tenemos? Todo un proceso en la organización que se encarga de transformar en respuesta las necesidades del cliente. El tercer elemento vuelve a ser el cliente. Y ahí creamos los tres elementos fundamentales de un sistema abierto. Entrada, necesidades del cliente. Procesamiento, la capacidad de respuesta, la estructura organizacional, la que es capaz de transformar todo lo que es una necesidad, un producto, un servicio. Salida, respuesta, la solución, la satisfacción del cliente. ¿Cómo interactúan entonces los procesos dentro de esta estructura? Visualicemos que primero tenemos un grupo de personas que se relacionan para atender todo lo que son responsabilidades, necesidades de los clientes desde una perspectiva de la mirada estratégica de la gerencia. La gerencia siempre está mirando por encima del proceso que se va a necesitar. ¿Qué voy a requerir? ¿Con quiénes yo cuento para poder responder a lo que mañana necesito hacer? Pero partiendo de la realidad, ¿qué quiere mi cliente hoy? Nunca se desconecta. Por eso se mantiene visualizando el futuro, pero conectado con el presente. Una vez tenemos conocimiento de la responsabilidad de la gerencia, viene entonces la gestión de los recursos.
cuáles son los recursos que necesitamos para crear ese producto o servicio que requiere mi cliente. De inmediato hago conexión con lo que son los requerimientos o expectativas del cliente y entra en funcionamiento mis procesos de respuesta, todos los procesos de producción y los procesos de servicio. De inmediato, ¿qué sale? Un producto que busca llenar expectativas, satisfacer las necesidades del cliente, de quien tomé la idea de las necesidades que tiene. Posterior a esto, ¿qué viene entonces? Procesos de medición, análisis, conocimientos causales. ¿Qué tengo? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué no me sale o por qué me salió de tal forma? Y en función de mediciones continuas, puedo entonces estructurar mi capacidad de respuesta satisfactoria a los clientes. Posteriormente a todo esto, tengo una capacidad de retroalimentar de nuevo a la dirección en virtud de qué tengo y si lo que tengo llena o no la satisfacción de nuestros clientes. Y finalmente se conecta con lo que es el sistema de mejora continua. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un ciclo entonces que se va repitiendo. Es un ciclo que se va repitiendo. Y en la medida en que yo voy perfeccionando lo que hago, se experimenta un grado mayor de satisfacción en el cliente y yo como empresa vendo más, soy más rentable, primero más productiva, después más rentable y al final se entendería que como empresa soy más exitosa. Bonita mirada hacia afuera. ¿Qué necesitamos para lograr eso? ¿Qué necesitamos para lograr eso? Estar consciente que en la organización hay 7 áreas fundamentales, 7 áreas fundamentales que requieren ser atendidas. Cada una tiene su orden de importancia. E incluso pudiéramos decir que es como una cadena. Hay que cuidarla eslabón por eslabón o hay que recorrerla una a una. Pudiéramos decir que una de estas áreas es la dirección, donde normalmente enfocamos el inversionista, el propietario o ese director general, ese visionario del negocio. Otra área es la administración, la que se encarga de darle seguimiento a los procesos. Pero luego entra un área muy importante, el área de comercialización o ventas. Le sigue el área de producción, el área de compra. Y cuidado con el área de compras, que muchas veces nos enfocamos tanto en mejorar la parte productiva y nos olvidamos que vamos a producir en la misma dimensión de la calidad de los productos o materia prima que compramos. Y si logramos mejorar una materia prima mala, es porque el costo es muy alto. Tenemos que invertir más. Luego sigue el departamento de contabilidad. Y en contabilidad no solamente es la parte organizativa del negocio. Me gusta llamar la atención cuando hablo de pago al suplidor. Suele ser visto o considerado una ventaja retener lo que sale y apresurar lo que entra. Y los que hacen negocios saben a lo que me refiero. Cobrar pronto y pagar lento. Mal enfoque. Mal estrategia. Porque si usted trata mal a sus proveedores con el pago, de igual manera lo tratan ellos con la materia prima que le venden. Y a veces eso no lo entendemos. Y creamos una estructura de proveedores y lo calificamos ABCD.
Y nos olvidamos que ellos están haciendo lo mismo con nosotros. Y un proveedor C, en el cual yo les retengo el pago, él me tiene como cliente D, porque paga tarde, porque paga incompleto, porque hay que llamarlo mucho, porque es moroso, porque le devuelven el cheque, o porque siempre está dando excusas. Pague a tiempo a sus proveedores y tendrá una garantía de suplidores efectivos, de calidad y en el tiempo que usted lo requiere. Con la condición de que el día que usted esté en apuro por falta de materia prima, ellos son capaces de buscar en el mercado dónde y quién tiene para hacérsela llegar a tiempo y su producción no se vea afectada. No me toca hablar de eso, pero me gusta decirlo donde haya empresarios, porque a veces es error común la creencia, cobrar rápido y pagar tarde. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que esta estructura organizacional funcione? Desde la mirada de gestión humana. Desde la mirada de gestión humana. Los demás encargados de procesos diferentes, véanlo, conózcanlo, pero me gusta, quiero compartir la mirada nuestra como gestores del capital humano. Lo primero que nosotros tomamos en cuenta es que existen 3 grupos de procesos. Les hablé de 7 áreas fundamentales. Ahora vamos a agrupar esas áreas en 3 grupos de procesos. Hay unos procesos estratégicos. Hay procesos de negocio y hay procesos de soporte o de apoyo. 3 tipos. Los procesos estratégicos son aquellos que se enfocan en la planeación estratégica, la mejora continua. Son los que van adelante, haciendo análisis de oportunidades y buscando cómo innovar, qué nuevo producto lanzar, qué voy a desarrollar. Los procesos de negocios, los procesos clave, son aquellos que se dedican a la transformación de esas oportunidades en un producto tangible o en un servicio. Y aquí tenemos el área comercial, diseño, producción y entrega. El otro grupo de procesos es los de soporte o apoyo, y ahí es donde se ubica el área de gestión humana. Control de documentos, calibración, compras, mantenimiento, va a depender del tamaño, la dimensión, la estructura. Pero estos 3 grupos de procesos interactúan con una única finalidad: generar satisfacción en el cliente. No puedo negar que dentro de esta intención a veces hay disputa entre los gestores de proceso, donde cada uno cela por su área y entran en conflicto. Bueno, hasta los hermanitos se pelean, ¿no? Hasta los hermanitos se pelean. En las organizaciones eso se da. Y se consideran los grandes conflictos del personal. Bueno, gestión humana no solamente está para darle entrada, también para enfrentar esas situaciones y esos desafíos. Pero ¿qué es lo bueno en todo esto? Mientras el interés sea por hacer bien las cosas, se paga el conflicto. Tiene cura. Mientras el interés sea que como empresa, día a día, dejemos nuestros clientes satisfechos, se paga el conflicto. Porque ¿cuál es la naturaleza del conflicto? Es enfoque. Es enfoque. Un orden jerárquico de las cosas. El de calidad vela porque un procedimiento se cumpla de esta manera y el de producción entiende que gana tiempo haciéndola de aquella. De eso se trata. Y mientras se ponen de acuerdo, ¿verdad? Mientras se ponen de acuerdo, se suscitan unos cuantos calentamientos y las emociones se disparan. Pero es ahí donde viene entonces la psicología organizacional y hace sus grandes aportes.
cómo manejar conflictos, cómo ayudar a las personas a ponerse de acuerdo, a negociar. Y ahí viene el diseño del perfil del gestor de personal primero. Y ahorita le hablaré un poco por qué de personal y no de capital humano, si le he estado mencionando capital humano. Sencillo. Así como existe un proceso que garantiza la satisfacción de un cliente con la entrega de un producto o un servicio, también existe un proceso dentro de esa naturaleza y esa estructura que le llamamos gestión humana, como proceso. Pero este se subdivide en subprocesos. Cada uno de estos tiene una finalidad. Podemos hablar de sistema de planeación, sistema de provisión, sistema de mantenimiento, sistema de desarrollo y subsistema de control. Es la combinación de los pasos desde la iniciación, el desarrollo, el aprovechamiento y la salida o desvinculación del empleado en una organización. Cada uno de estos procesos se especializan en eso. No se trata de dar cátedra, por ende, partimos de un conocimiento universal sobre cada uno de estos. Pero la importancia en esto es que podamos visualizar que la administración de los recursos humanos es un sistema complejo, integral, pero no actúa de manera independiente. Es parte del sistema organizacional. Si lo vemos a nivel macro, es otro peldaño de la escalera que hay que pisar, que hay que pasar, con el que hay que apoyarse. Entonces, ¿qué pudiéramos decir para ver cómo impacta en las organizaciones de éxito? Lo primero, los que esperan que le diga cuáles son las empresas más exitosas en la región, no se lo voy a decir. Les invito, todos estos links lo van a tener para que ustedes se regocijen entrando a internet de uno en otro y no perdamos tiempo en eso. Tampoco les voy a decir cuáles son las organizaciones más admiradas en la República Dominicana. Por una razón fundamental, por el grado de subjetividad con que en la actualidad se escogen, lamentablemente. Y no lo comparto. No lo comparto, así de sencillo. Y le invito a ustedes al momento de leer que sean críticos. Sean críticos. Si en un documento aparece que una empresa es la más admirada, le están diciendo a ustedes, no solamente que usted quiere trabajar ahí, es que usted, siendo parte de esa organización, se siente orgullosa con sus buenas prácticas. Y cuando usted ve una empresa que no tiene una práctica que armonice con el medio ambiente y con su entorno, yo creo que usted no se va a sentir orgulloso de estar ahí. Entonces, seamos críticos al momento de establecer cuáles son las organizaciones, el top 10 de las organizaciones en República Dominicana que capta la mayor cantidad del capital humano. Pero empiece viéndose usted en ella, no cuántos hay. Porque yo tengo muchas estrategias de atraer personas cuando soy grande, ¿verdad? Pero las medianas y las pequeñas empresas, ¿cómo atraen personas si no tienen ese poder económico de competir con salario? Y esa es la parte clave y es el gran reto. Y me voy a enfocar más que mencionar cuáles son las grandes empresas en compartir algunas vivencias y técnicas que le puedan servir a ustedes para hacerlo. ¿Qué es una empresa exitosa? Dirá alguien, bueno, que es rentable, a pesar del impacto económico se mantiene firme, obtiene crecimiento, incrementa las utilidades, cubre las necesidades de los clientes entregando servicios, productos de calidad, fomenta el desarrollo de su personal y aporta beneficios a la sociedad. Visualícese en su empresa y hágase un checklist
Vaya cotejando, sí, esta se cumple, esta se cumple, esta se cumple, esta no se cumple. Entonces, ¿qué pasa si ninguna o si todas de pronto se cumplen o no se cumplen? Primero, validar. Una empresa exitosa cumple con todo eso. Ese es el primer punto, validarlo. ¿Por cuánto? ¿Usted quiere tener una empresa exitosa? Propóngaselo. Propóngaselo. Pero empiece a crear las estrategias y adquirir los recursos necesarios para lograrlo. Segundo lugar, desearlo no es lograrlo. Tiene que prepararse. Y preparar significa pensar en la gente. A veces queremos ser exitosos trayendo mucha maquinaria, mucha tecnología. O nos descalificamos del camino del éxito porque no tenemos con qué comprar la tecnología de punta. Porque hemos centrado nuestra atención en que la clave del éxito es la tecnología. Error. Error. Conviene pensar en qué medida yo cuento con el personal que me va a hacer posible transitar por el camino del éxito, con los tropiezos. Y en qué medida ese personal está en la disponibilidad de levantar. Hay empresas que terminan cerrando. Y quizás la mayoría. Las empresas de éxito ven en cada fracaso una forma de cómo no hacer las cosas. Y intenta otra diferente. Lo otro es que cuidan sus empleados. No responsabilice al empleado de todas las faltas, de los desaciertos o de las caídas de su empresa. Todo lo contrario, anímelo. Hágale saber que usted cuenta con él. Y valore, importantice con él, repasen el proceso y vamos a hacerlo de nuevo. Cuarto, son empresas innovadoras. 5, hacen crecer sus proveedores. 6, no se quedan en la zona de confort. 7, cuidan el medio ambiente. Y ojo con eso, que luego vuelvo ahí. 8, capacitación constante. 9, solicitan un crédito sabiamente. Ya estuvo Leonardo hablando de si necesito crédito, los cojo, pero cuidado, no para pagar deuda. 10, seguimiento de los procesos. 11, conocen la competencia. Y 10, crecimiento tecnológico. De estos 12 pasos, ¿cuáles me interesan a mí? Creer en la gente, desarrollar la gente. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Es común que normalmente las empresas, cuando pasan por ciertos déficits o ciertos problemas financieros, de una vez piensan en cómo recortar gastos, ¿o no? ¿Cómo recortar gastos? ¿Y por dónde actúan? De una vez miran la nómina y dicen, está muy alta. Miran los beneficios, estoy dando demasiado. Y al final terminan mirando al individuo y dicen, son muchos, no puedo mantenerlos a todos. ¿O no? Es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando en la práctica común? Victimizamos al empleado, lo responsabilizamos de todos
los momentos de fracaso. ¿Qué pasa cuando usted responsabiliza a sus colaboradores de los malos momentos que tiene su organización? Cambia su actitud. Cambia su actitud. Porque el empleado victimizado inmediatamente apunta para otro lado. Y es ahí donde se crea la reacción. Aquí no valoran. Aquí no hay que matarse porque no toman en cuenta a uno. Aquí no dan oportunidades. ¿Para qué me fajo? ¿Para qué me trasnocho? ¿Para qué me sacrifico? Entonces, ¿qué resulta? Que ahora el empleado y el empleador son dos enemigos. Cada uno se está cuidando del otro. Cada uno tiene la peor percepción del otro. ¿Y cómo puede una empresa, una organización echar hacia adelante con dos enemigos que persiguen un objetivo en común? Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en las organizaciones. ¿Y cómo lo miramos los gestores del capital humano? Y ahí es donde viene la parte importante. Ustedes han escuchado la frase del jamón del sándwich, que gestión humana es el jamón del sándwich, ¿no? Una torta arriba, otra abajo y el jamón en el medio, ¿no? Ese es el enlace perfecto, el que le da sabor a una tajada y a la otra, a una masa y a la otra. ¿Cómo darle sabor a dos enemigos? Explíquenme eso. Ese es un desafío interesante. Sin embargo, hay que hacerlo, hay que jugársela. ¿Por qué? Porque el empleado tiene expectativas y su confianza es que el gestor del capital humano le resuelva esa situación. Y la esperanza del empleador es que el gestor de gestión humana le corrija el personal. Miren que dos miradas. Pero en los dos que estamos viendo, problemas. Solo que uno personaliza el problema en su gente, que les resuelva la gente. Resuélveme esa gente. Resuélveme ese problema. Sácame ese problema. Y el otro está visualizando el problema en el jefe. Aquí las cosas no mejoran porque el jefe piensa, porque el jefe dice, porque el jefe actúa. Y por lo pronto sigue la gallera. Un gallo de un lado y el otro del otro. En ese contexto es donde se hace necesario que el gestor de recursos humanos o de capital humano entienda esto. Primero, que hay tres pilares clave del éxito empresarial. Uno, inversión en el capital humano. Y tiene que hacer consciente al empresario que hay que dar primero para recibir. El empresario tiene una línea de pensamiento común. Y cuidado con los empresarios presentes porque yo también lo soy. Hago mea culpa. ¿Cuál es esa línea de razonamiento del empresario? Conseguir lo más que se pueda del empleado a cambio de lo menos que le pueda dar. Está tácitamente así, subyace. Entonces, ¿cómo transformamos la realidad de nuestra cultura organizacional? Empezando a hacer conciencia. Y si le hablo con paño tibio, me excusan, pero prefiero ser frontal y puntual y que salgamos de aquí con una luz que nos permita convertir nuestra empresa en una empresa exitosa. ¿Por dónde tenemos que empezar? Cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar. Es conveniente que el empleador, destine un presupuesto o una partida presupuestaria para la preparación de su capital humano. Eso tiene que contar al momento de estructurar un presupuesto de gasto. Si no lo tiene, siempre tendrá la excusa, no hay presupuesto para eso. ¿Y qué pasa con nosotros los gestores? Que por muchas iniciativas, por muchas ideas, por muchos proyectos, quedan imposibilitados porque no hay presupuesto para eso. Pero quiere que les resuelvan el problema de su gente.
El segundo elemento, las empresas son más productivas en la medida en que tienen un personal más competitivo. Por cuanto el empuje de la capacidad productiva inicia con la inversión en el capital humano. Hay que estar consciente de esta correlación. Y al final, empresa productiva debidamente manejada concluye siendo más rentable. Veamos entonces qué hacemos y cómo nuestros aportes contribuyen con el éxito organizacional dentro de ese esquema de realidad. Las empresas que son talentosas son las que con una adecuada dirección de personas se convierten en la piedra angular de su éxito. Vamos a hablar entonces de la gestión. La gestión, cómo gestionar las personas, cómo convertir el departamento de gestión humana de su empresa en clave del éxito de la organización. Primero entendamos visualizando qué es una administración de capital humano. Visualicémoslo como políticas, procesos, procedimientos que están orientados al manejo del personal a fin de desarrollar su potencial humano. Y cuando hablo de potencial humano, quiero orientarlos a mirar hacia el futuro y no hacia la experiencia, el conocimiento y toda la experiencia que recoge el currículum, el pasado. ¿Qué él es capaz de lograr? ¿Qué él es capaz de hacer? ¿Qué tanto él es capaz de volar? Y de producir beneficio institucional. Pero eso es un fin de dos fines básicos. Porque la gestión del capital humano también persigue producir bienestar en el personal. No solamente se ocupa del bienestar organizacional. Uno va de la mano con el otro. Uno es garantía del otro. Entonces, ¿cómo lo ha hecho históricamente? Primero, cuando surge un departamento de recursos humanos en una empresa, cuando los problemas sobrepasan a la capacidad de respuesta del dueño. ¿O no? Se diseña una empresa, pero nunca se piensa en el área de gestión humana. Se diseña muy bien el servicio al cliente, el producto o servicio, el manejo de la contabilidad, la parte de gestión de pagos, cobros, mantenimiento, todo lo que tenga que ver con estructura, tecnología. Pero ¿quién le va a dar seguimiento a la gente? El dueño. El dueño. Como si le fuera poco el pensar en cómo hacer eso exitoso e ir creando las condiciones para lograrlo. El dueño se ocupa de eso. Pero un problema tras otro, una situación tras otra, un préstamo tras otro, un conflicto donde a veces se ven mezclados todos los tipos de intereses, hace pensar, conviene que alguien se ocupe del problema de la gente. ¿Qué estamos viendo? ¿La mejora de la gente? No, estamos reaccionando al problema de la gente. Mala forma de iniciar. Mala forma de iniciar. La gestión de recursos humanos tiene que estar enfocada a crear bienestar antes de que surjan los conflictos, a crear un ambiente y un clima agradable donde las personas puedan desarrollar a plenitud su potencial de respuesta, de trabajo, de correlación, de congregación. Y aquel visionario que lo entiende así, tiene mayor probabilidad de éxito. Pero el que no y reacciona tardío al conflicto, el tiempo del gestor se invierte en resolver el problema, no agrega valor. Y la historia de recursos humanos empezó así, no agregaba valor. Control de personal, llevar registros, expedientes, manejar conflictos.
Luego va evolucionando. Entonces se le llama administración de personal y empieza a encargarse de los aspectos legales. En ese contexto, se ocupaba de conocer las leyes para que el empleado no la violara. No necesariamente para que la empresa la cumpliera. En aquel entonces, ¿ok? No me malinterpreten. En aquel entonces. Luego se crea el Departamento de Recursos Humanos y va evolucionando. ¿Y qué buscamos con esto? Ya aquí sí que nos estamos encargando de la preparación, la experiencia, la vivencia de la gente. Ya aquí sí. Pasamos de ser meramente controles a un departamento más propositivo, ocupado en que la gente haga correctamente las cosas, en contratar personas con experiencias, personas habilitadas, con perfiles idóneos. No obstante, la administración va evolucionando y nos hace entender que el ser humano no es un recurso, que usted lo puede tratar igual a una maquinaria, a un equipo, a un documento, que lo puede usar y reemplazar, que lo puede sustituir cuando ya no le funciona, cuando ya no le da respuesta. Y empieza a entender que en el ser humano los tornillos no se oxidan, que esa maquinaria no se reemplaza con un software moderno, con una versión que se descarga de la nube y se activa de nuevamente y se pone como una nueva generación. Se empieza a entender que el ser humano es que es capaz de estar renovándose, autorrenovándose de manera continua, y lo hace él por sí solo. Y que la experiencia del día a día, lejos de gastarlo y reducirle la vida útil, lo va haciendo más útil. Y su vida laboral, por ende, se va extendiendo. Y que aprende de los problemas. Y que es capaz de producir mejora continua en lo que hace y en todo lo que toca. Entonces empieza la preocupación por parte de uno que dirigen procesos de calidad, de producción, de mantenimiento, pero la ocupación de los que trabajamos con la gestión, el comportamiento y el desarrollo de las personas. Y es aquí donde empiezan a surgir todos los subsistemas que están enfocados en producir bienestar en el individuo, que están enfocados en desarrollar su potencial en procura de que tenga una mejor calidad de vida laboral y una calidad de vida biológica. ¿Por qué? Porque hay 3 escenarios en la vida del individuo. 8 horas de vida productiva, laboralmente hablando. 8 horas de vida social, con el entorno, la familia, educación, y amigos y demás. Y 8 horas de descanso. Y hasta tanto no administremos esto correctamente, hay un desbalance en la vida, en el equilibrio. Y una cosa, en la medida que invade y le quita a la otra, en ese mismo orden se van produciendo resultados desfavorables. En los 3. En los 3. La falta de descanso, mal humor, mal desempeño, malas relaciones humanas. Ok, ¿cómo? ¿Cuándo? Sí. Lamentablemente. La desestabilización en una relación familiar, conyugal, de amigo, ¿qué resulta? Predisposición en el trabajo, actitud completamente negada y un deseo de querer irse y de no hacer nada. Alta fatiga en el trabajo, llegamos a la casa pateando hasta el gato. Y ni hablar de los hijos, ni hablar del cónyuge.
se necesita el equilibrio. Y es dentro de este ambiente de gestión de capital humano que estamos entendiendo eso. De ahí viene todo lo que es la neurociencia. Hay un tema por ahí que van a estar tratados. Respeto al expositor y le dejo su campo. Pero esas son de las grandes innovaciones y los aportes de la gestión moderna de la administración de capital humano. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? 3 cosas fundamentales en las que normalmente orientamos nuestros esfuerzos. Primero, generar alianzas estratégicas entre trabajador y compañía. ¿Cómo logramos que los colaboradores ya no sean ese recurso que da problema o que es parte del problema o de los conflictos, sino cómo hacemos para que los colaboradores se mantengan ocupados en crear mejoras continuas para el bien del negocio? Esos son los aliados que estamos cultivando, que estamos creando. Personas que les duela la organización, que se sientan ser parte de ellas, que desarrollen lealtad, sentido de pertenencia, que celen y cuiden la marca y que sean capaces de elaborar un producto que con orgullo se lo brinden a sus hijos y a su pareja. Que sean capaces de brindar un servicio que llegue con dignidad a cualquier pariente, inclusive a lo más delicado de su abuela, y que ella se pueda sentir satisfecha. Ese es el tipo de colaborador que necesitamos cultivar y para eso se desarrollan puntos estratégicos entre empleador y empleado. ¿Qué hacemos nosotros? Y ahí viene una experiencia breve. Una vinculación directa con nuestra fuerza sindical. Nuestro sindicato nos reunimos periódicamente, no solamente para revisar el convenio, nos reunimos periódicamente, son parte de nuestro comité de seguridad industrial y son personas que se mantienen ocupadas en procura de mejorar el ambiente y el entorno de trabajo. Cuando nos llega una auditoría de la FDA, actualización o seguimiento a las normas ISO, buena práctica de manufactura o inocuidad en los alimentos, se mantienen tan preocupados como el dueño, porque ellos quieren que salga todo bien, porque ellos quieren quedar bien, porque no vienen a auditar a Baldón, vienen a auditar mis procesos, vienen a auditar mi trabajo, vienen a auditarme a mí. Y cuando estos auditores se sientan con los colaboradores, nos sacan a todos. Los directivos no participamos de esos encuentros, de esas entrevistas. 20 empleados una tarde, de áreas diferentes. Cuando salen de allí dicen, wow. Y todo lo que oí es verdad. ¿Y qué fue lo que escuchó? Esta gente ama la empresa. Y uno por dentro dice, bueno, si usted lo dice, orgulloso, porque eso es resultado del trabajo que se va haciendo. Y ya no es un trabajo, es una dinámica de vida. Cuando usted logra crear conciencia en que el empleado se identifica y sabe que es tomado en cuenta. El segundo rol, agente de cambio de la cultura organizacional. Los colaboradores se mantienen preocupados para que las cosas mejoren, preservando nuestros valores. En ocasiones el secretario del sindicato entra a la oficina y dice, hay que sacar a fulano. ¿Y por qué? Porque hizo tal y tal cosas que van en contra de las buenas prácticas. Cuando yo escucho ese nivel de conciencia de un dirigente sindical, digo, wow, ¿y dónde estoy? Porque normalmente el sindicalista defiende su clase por encima de todo. Y no sé si aquí hay sindicalistas, y ojalá lo haya.
Pero sí sé que aquí tengo un testigo de lo que estoy diciendo, que es un colaborador, un compañero mío de trabajo. Ese nivel de responsabilidad del personal. Y cuando la persona es capaz de decirte, por encima del agrado y de ser mi compañero, si permitimos eso, al final es un mal precedente que va a convertirse en una causa de comportamiento repetido en otros. Y ese es un precedente que nos va a costar muy caro. Yo digo, pero tenemos que cambiar, como que debiera ser tú el gestor de capital humano y yo el empleado. Porque tus niveles de conciencia de pronto están a la altura y cuidado de los míos. Dice, me duele Baldón. De aquí hice mi casa. Tengo una familia. Estudian y lo pago de aquí. Mi esposa. Y empieza a crear, relatar todos sus vínculos sociales, familiares, que él dice, gracias a porque hay una empresa estable, hay una empresa exitosa que me garantiza a mí el futuro. Y ese es uno de los frutos de las empresas que tienen una gestión de capital humano enfocada en el éxito. Porque no solo se visualiza el éxito en la organización, se visualiza el éxito de cada uno de sus miembros. ¿Qué describe un empleado cuando hace mención de sus logros familiares? Su éxito como empleado, su éxito como colaborador, su éxito como persona, su éxito como individuo. Y para mí, me da más orgullo escuchar hablar del éxito de los empleados que el éxito de la empresa. Porque hay quienes se ocupen de eso y son suficientes. La parte mía es velar por ellos, cuidar por ellos. Y en eso se concentran nuestros procesos. El tercer rol, de una forma explícita, podríamos decir, el expertise que podamos tener, nuestros conocimientos sobre todas las normas que impactan de manera directa en el comportamiento en la relación empleado-empleador. Contamos con asesores legales, pero el que está adentro tiene que velar porque el comportamiento de la organización respete, se relacione de manera armónica con la ley de Estado. Ese código laboral, a propósito, no solo el código laboral y la ley de seguridad social. Uno de los grandes retos que tenemos las empresas consideradas exitosas es cómo integrar en el 5% de nuestra empleomanía a los discapacitados. Ese es uno de los grandes retos, cómo integrarlos. Porque los discapacitados representan un sector minoritario donde no solemos tener condiciones para acogerlos. Entonces, cuando uno ve en el día a día una no vidente laborando, desempeñando un proceso productivo y cuidado, porque me dicen que lo hace con más calidad, mejor concentración, mejor actitud que los videntes. No tengo un medidor de eso para validar todo, pero en reconocimiento a ella y a todos los que tenemos con problemas a nivel de algún miembro del cuerpo, los que tenemos, en la actualidad tenemos 10, con discapacidades diferentes, son personas que se muestran muy agradecidos. Desde una prótesis de un ojo, una prótesis de un brazo, no vidente, entre otras condiciones. Pero son personas admirables. Primero, son totalmente agradecidos por la oportunidad que se les da, por sentirse incluidos. Y segundo, porque no es común esa participación de ellos. Entonces, los pocos que lo consiguen empiezan a hablar y los demás empiezan a decirle, dichoso tú. No dichoso tú entre todas las mujeres. Dichosa tú o dichoso tú que consigues una empresa que te acoge.
La invitación a todos los que están aquí, que son empresarios, es abrir espacio y tratar de conformar condiciones o estructurar condiciones que puedan acoger a los discapacitados de nuestro país. Finalizando, ¿qué podemos hacer en este contexto que permita descubrir el gran paso y el gran reto? Número 1, es conveniente, me quedé atrás con la gráfica, que es indispensable crear una condición de trabajo atractiva. Crear una condición de trabajo atractiva. Y el reto del gestor del capital humano es hacerlo. Segundo, enfocarse en captar, desarrollar y retener a esas personas. Y toda su estrategia tiene que enfocarse en esos 3 momentos. Captar personas valiosas, a sabiendas que tenemos una sociedad donde la escuela nos ayuda, la universidad nos ayuda, la familia nos ayuda, el entorno nos desayuda en ocasiones, pero aún así tenemos que buscar el personal idóneo para nuestros puestos de trabajo. Olvidémonos de hacer favores con la contratación de personal si queremos ser exitosos. Yo cojo lo que sea. A mí póngame a trabajar que yo hasta le barro. El que dice y hace eso, lamentablemente, vale muy poco en una organización de éxito. Usted, y eso va para ustedes estudiantes, definan con certeza qué ustedes son capaces de hacer en una organización. En qué usted puede hacer o marcar diferencia. Y esa es su mejor carta de presentación. Aplique para eso, que lo evalúen para eso, porque al momento de usted ser contratado para lo que usted es bueno, usted va a ser el mejor de todos, porque lo va a hacer con pasión. Y finalmente, para nosotros, los gestores y para los empresarios, si bien es cierto que dar una oportunidad al momento de contratar es algo que la sociedad aplaude, porque colaboramos directamente con la reducción de la tasa de desempleo, no menos cierto que desemplear una persona, en vez de tratarla, en vez de ayudarla a crecer, en vez de ayudarla a corregir sus debilidades, en vez de ayudarla a fortalecerse, es un daño que mereciera de alguna manera una sanción. Porque se nos hace muy fácil utilizar las personas y cuando ya no nos son efectivas, sustituirlas, sin pensar en el costo. Pero el verdadero mérito está en contratar una persona desde su realidad, obviamente con un potencial adecuado, y convertirla como parte del camino del éxito de la organización en una persona y un ser humano exitoso. Cuanto más colaboradores acogemos y lo ayudamos a ser mejores personas, estamos contribuyendo no solamente para que una economía esté estable, estamos contribuyendo de manera positiva en el impacto social del comportamiento de esa persona en su entorno y en su contexto. Eso no es una labor exclusiva de las universidades, de las iglesias y de la familia. Nosotros como empresa también tenemos que hacer labores sociales. Debemos asumir la responsabilidad y establecer vínculos directos con las instituciones de formación. No podemos seguir a espalda como si la misión de las instituciones académicas es una y la nuestra es otra. ¿Acaso el capital que forman no es para nosotros? ¿Cuándo lo vamos a entender? Pero también les digo a los directores universitarios, directores de carrera, salgan de los escritorios, distánciense un poco de las áreas de planificación del currículum
y visiten las organizaciones. Hagan contactos directos con los gestores de capital humano de las empresas. Hagan alianzas donde ellos les reciban esas personas que van a hacer pasantía. Cree usted el camino, cree las condiciones y facilíteselo para cuando ellos salgan y les toque hacer su pasantía. No le dejes un reto a ellos que apenas saben moverse en el contexto laboral. ¿Les parece? Muchas gracias por su atención. Complacido de compartir con ustedes y espero que les sea de algo útil lo que he planteado con ustedes.